¿Están viendo algo? Aparece en la pantalla. Sí, cuidado del paciente pediátrico. Dice ULA, está bien, perfecto, eso vamos a ver. Sí. Una clase es un complemento de la clase de respiratorio del otro día, ¿sí? Vamos a ver lo que es la valoración del chico con problemas respiratorios y después, bueno, si no llegamos o nos deja la tecnología, vamos a hablar un poquito de lo que es la bronquiolitis o una patología respiratoria, ¿sí? Estos apuntes lo tienen en el apunte de la materia, lo tienen, ¿sí? Todo lo que es respiratorio, oxigenoterapia, bronquiolitis, neumonía, asma, lo tienen todo en el apunte, ¿sí? En el paquete de apuntes. Lo que vamos a ver ahora entonces es la valoración del paciente pediátrico, ¿sí? Con algunos diagnósticos, inclusive por patología, temático enfermería, digo, ¿no? ¿Sí? Así que avancemos lentamente. Bueno, un poco esto ya vimos el otro día, que es importante el tema de la difusión, que acá llega al aire, ¿sí? Se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Sangre con CO2 y sangre oxigenada, ¿sí? Que va al organismo. Eso se produce una serie de mecanismos respiratorios, inspiración, expiración, ¿sí? Pausa respiratoria, intercambio gaseoso, ¿sí? Después transportado el oxígeno a las células por medio de la sangre. Eso ya lo vimos el otro día. Ese mecanismo de intercambio se llama difusión, ¿sí? Difusión. La mecánica ventilatoria se hace con el ingreso de volumen de aire y salida de aire, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la fosa nasal es normal, dice acá, para que vean la diferencia, ¿sí? La fosa nasal del chico normal. Y esta es una fosa nasal dilatada, ¿sí? ¿Sí? Apertura de las fosas nasales al máximo para tener una superficie de ingreso de aire al máximo cuando el chico lo necesita, ¿sí? Es la mecánica ventilatoria. Y la perfusión se da por medio también de la sangre, ¿no? ¿Sí? La difusión y la perfusión por medio de cambio gaseoso se da por medio de difusión y perfusión, ¿sí? Perfusión por la sangre y la difusión de la membrana alveolo capilar que se ve acá en síntesis, ¿no? Esto es un repaso que estamos viendo de oxigenación. Acá tenemos un chico que está con la boca abierta, que le entre aire, está simil paro, ¿no? Vamos a evaluar ahora la función respiratoria. ¿Están viendo la imagen? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Listo, porque sí, profesor, escucha bien. Pues yo no los veo, ustedes tampoco me ven, por eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vemos un chico con problemas respiratorios que llega a la guardia, al servicio donde trabajamos, ¿sí? O al consultorio. Vamos a evaluar la función respiratoria. ¿Qué vamos a ver? La frecuencia respiratoria primero, ¿sí? Si el chico respira, y acá la frecuencia está respirando, ¿sí? La mecánica respiratoria. ¿Qué vamos a evaluar acá? La expansión torácica. Cómo entra el aire y cómo sale el aire, ¿sí? Es otra evaluación que hay que hacer. El nivel de conciencia, ¿sí? Si el chico está con un problema de oxigenación, aumento del nivel carbónico, lo que va a tener alteraciones en la conciencia, ¿sí? El color de la piel y mucosa, ¿sí? Eso también vamos a ver. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Auscultación, podemos auscultar. Tenemos dudas, auscultamos con un estetoscopio, la frecuencia cardíaca, los campos pulmonares, ¿sí? Todos por lóbulos, vamos ocultando, y se va a escuchar, en la práctica lo vamos a practicar, pues se va a escuchar nítidamente la entrada y salida de aire, ¿sí? Y si hay ruidos raros, algo está pasando. Hay mocos, hay zona del pulmón no ventilada, puede haber una telectasia, un atarpamiento aéreo, puede haber cualquier patología que altere el pasaje, la entrada y salida de aire, ¿no? Del pulmón, ¿sí? Eso lo detectamos con la auscultación, ¿sí? Si nunca auscultaron, no se van a dar cuenta. Una vez que se auscultan y ven la entrada de aire normal o los latidos normales cardíacos, se dan cuenta enseguida cuando es lo anormal, ¿sí? Con los ruidos se dan cuenta. La frecuencia respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Observamos al paciente. Idealmente medir en un minuto la frecuencia respiratoria, calcular. No medir 15 segundos por 4 es un minuto, ¿sí? Tratar de medir totalmente porque puede haber pausas respiratorias, ¿sí? Entonces se toma el minuto, ¿sí?
En caso de fiebre puede aumentar la frecuencia, acá tienen los grados por cada grado de fiebre, ¿no? 4 a 7, dicen. Pues esto es relativo también, ¿sí? Lo que tiene que tener el concepto de que con la fiebre aumenta el metabolismo, por lo tanto aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Taquipnea, puede haber taquipnea. ¿Qué es taquipnea? ¿Sí? Aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora vamos a ver lo normal cuál es. Taquipnea sostenida, ¿sí? Se da en caso de cuando el chico está con fatiga, ¿sí? Tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, después el chico se fatiga, ¿sí? Eso se llama taquipnea sostenida por insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, aquí hay que evaluar al paciente, acá dice el sensorio, ¿sí? Y la capacidad de respuesta que tiene el chico, ¿sí? Lo tocamos un poco y si responde, ¿sí? Si el chico entiende que lo hablamos y me responde o no me responde, ¿sí? Si responde al estímulo sería, ¿sí? Ahí nos damos cuenta si hay retardo en la respuesta al estímulo. Eso habla que hay aumento de CO2 en sangre, ¿sí? Bueno, acá tengo un poquito la fuerza, según la edad, relativa también, ¿sí? No es una regla esto fija, ¿sí? Cada cuerpo humano responde de forma diferente, ¿sí? A los estímulos. ¿Sí? Lo normal sería un recién nacido 40, ¿sí? A los 6 meses ya va bajando un poco, al año va bajando, al 3 años va bajando y va bajando la frecuencia respiratoria del chico, ¿sí? Sería lo normal esto. Usamos como parámetros normales. Sepan que en caso de fiebre aumenta 5 o 6 grados por 5 o 6 ciclos por grado sería de temperatura. Bueno, taquipnea o bradipnea, ¿sí? ¿Es taquipnea? ¿Qué es taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando es más del 30% de lo normal, ¿sí? Teórico, ¿no? Lo normal teórico, digo. Y es bradipnea cuando disminuye menos del 30% de lo teórico, de lo normal teórico, ¿sí? Así hablamos de taquipnea y bradipnea, ¿sí? Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria y bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria. Vamos a charlar un poquito sobre mecánica respiratoria, ¿sí? Bueno, cuando aumenta la mecánica, el trabajo muscular respiratorio, el paciente necesita sí o sí enviar más oxígeno a ese músculo, ¿sí? A través de la sangre. A su vez hay mayor combustión y hay mayor eliminación de CO2, ¿sí? Por lo tanto, el paciente tiene que aspirar y eliminar, ¿sí? Eso a veces hace que aumente la frecuencia respiratoria, ¿sí? Hay mayor combustión, ¿sí? Por lo tanto, tiene que eliminar más CO2. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a haber retención de CO2 y el cuadro se va a complicar. Se convierte en un cuadro no neurológico, pero un cuadro donde el paciente tiene trastorno del sensorio, ¿sí? Se puede dormir, puede tener pausa respiratoria, ¿sí? Con respecto a este momento, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en este paciente? Aleteo nasal. ¿Vieron la primer placa que vimos, la narina del chico normal y dilatada? Bueno, esa narina dilatada, lo que hace un movimiento de mayor apertura y cierre, apertura y cierre. Eso se llama aleteo nasal. ¿Para qué pasa eso? Para aumentar, tal es el esfuerzo que hace el paciente, que quiere aumentar la superficie de ingreso de aire, ¿sí? Eso se llama aleteo nasal. Es un cuadro que me habla de que se está complicando la situación, ¿sí? El aleteo nasal es un signo que me tiene que llamar la atención, ¿sí? Si el chico está con aleteo nasal, es un chico de cuidado, ¿sí? Retracciones, es cuando el chico tira la cabeza para atrás. Algo de eso hablamos el otro día también. Tira la cabeza para atrás y trata de poner todo lo que sea las vías aéreas superiores con las medias en forma vertical única, cosa que también facilite el ingreso de aire. Entonces, ¿qué hace el chico? Tira la cabeza para atrás, ¿sí? Entonces, entra fácilmente el aire. Generalmente la almohada le ponemos, cuando vemos el chico que no lo hace, está con sensorio ternato, el chico no lo hace y sabemos que necesitamos que tenga esa posición necesaria fisiológica, le ponemos una almohada por debajo de los hombros, entonces al chico se le va la cabeza para atrás. Y con eso logramos una mejor entrada de aire.
El cabeceo respiratorio es el esfuerzo que hace el chico, ¿sí? Cabecea, en cada respiración va cabeceando, ¿sí? Es el esfuerzo respiratorio. Todo para que ingrese mayor volumen de aire, nada más. El ronquido, ¿sí? Es otro signo, vamos a ver de qué se trata esto ahora. La expiración prolongada, ¿sí? Cuando uno hace una expiración prolongada es para ventilar espacios muertos. Tal es, tanto está aumentada la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que la respiración se hace más superficial. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos el primer día los volúmenes respiratorios que yo les mostré? El chico hace una expiración prolongada y una inspiración y expiración prolongada. ¿Qué logra con eso el chico? Ventilar los espacios muertos, espacios no ventilados, ¿sí? Y aumenta a su vez la superficie de intercambio. Cuando yo tengo ingreso de aire en la mayoría de los alveolos, ¿sí? ¿Qué se produce ahí? Intercambio gaseoso. Si llega oxígeno, lo que aumenta es la superficie de intercambio, ¿sí? Mejora un poco el cuadro del paciente, sin ser la solución definitiva, ¿no? Hay que ver por qué el paciente está con este cuadro. Puede ser una bronquiolitis, una neumonía, una tuberculosis, una crisis asmática, un cáncer de pulmón, puede ser una operación pulmonar, cualquier situación, el chico puede llegar con este signo y síntoma. Respiración en balancín es cuando uno mira al paciente y ve que el abdomen sube y el tórax baja. Después el tórax sube y el abdomen baja, ¿sí? Todo por lo mismo, para aumentar el ingreso, la inspiración y la expiración forzada. Es para eso, ¿sí? Inspira al paciente, introduce el aire. Cuando larga, sube el abdomen. Inspira al paciente, sube el tórax y baja el abdomen. Inspira, expira, baja el tórax y sube el abdomen. Eso es respiración en balancín. Que lo ven esto, ven un chico en este cuadro y se ve, el chico lo muestra, ¿sí? A ver si me trabo esto. Era un cachito que está trabando esto. Ahí está. Bueno, entonces, en la mecánica respiratoria me decía una fase inspiratoria. ¿Cuál es esa? ¿Sí? Es la inspiración, cuando tomamos aire, ¿sí? Y ahí trabajan los músculos intercostales, los subcostales, los supraesternales, ¿sí? Que ayudan al ingreso de aire, ¿sí? La retracción ya dijimos, cuando tira la cabeza para atrás, ¿sí? El ronquido es un signo que vimos en la placa anterior. El ronquido es un ruido, es un ronquido. Cuando roncamos, se da por el cierre prematuro de la glotis. De hecho, cuando uno ronca, tiene un problema en la garganta, ¿sí? No es casual, ¿sí? En este caso, se da en el chico respiratorio, se da por cierre prematuro de la glotis, ¿sí? Bueno, está bien. Acá dice que el ronquido dice que aumenta la capacidad residual en el pulmón, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si queda aire residual en el pulmón? Queda aire para intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Sí? Queda aire en el alveolo, entonces aumenta el tiempo de intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque quedó aire en el pulmón, ¿sí? A nivel alveolar, ¿sí? Eso se llama, en patología respiratoria, aumenta la capacidad residual, ¿sí? Hay aparatos que lo logran esto, ¿eh? El CPAP, por ejemplo, el BMI, ¿sí? Son técnicas ventilatorias que aumentan la capacidad residual del paciente, ¿no? ¿Sí? Cuando tiene problemas alveolares, con neumonía, o con atelectasia, ¿sí? La atelectasia es una zona no ventilada del pulmón. Si yo aumento la capacidad residual funcional del paciente, lo que logro es ventilar esos espacios muertos. Y por ahí se resuelve la atelectasia, ¿sí? Con kinesioterapia, con la ventilación mandatoria intermitente, ¿sí? O el CPAP, se aumenta la capacidad residual y a veces se resuelve la atelectasia. Es una patología, es un signo agregado que se da en el pulmón, producto de patología respiratoria, ¿sí? Entre nosotros es un moco retenido, un moco que no se movió, ¿sí? El chico está muy acostado de un lado, del otro lado, boca arriba, boca abajo, ¿sí? Por lo tanto, el moco hay que moverlo, de acá para allá, para evitar que haya éxtasis de secreciones y eso produce después la atelectasia. Es un problema agregado a la patología que tiene el paciente. Producto de a veces del reposo en cama.
Sigamos. El cabeceo. Bueno, el cabeceo ya dijimos lo que es. Cuando el paciente mueve la cabeza, ¿sí? Para favorecer el ingreso de aire. Más nos podemos ir de esto. El ECON es una técnica que no va al caso para nosotros. La expiración forzada también. El chico respira forzadamente para que le ingrese aire, ¿sí? Esta aspiración forzada se da generalmente cuando hay obstrucción de las vías aéreas, ¿sí? En caso de bronquiolitis, asma o un cuerpo extraño que no permite ingreso del aire, el chico trata de hacer una inspiración forzada, pero no introduce todo el aire necesario, ¿sí? Es un problema, ¿sí? Es para salir del paso, lo hace el cuerpo, ¿no? Respiración balancina dijimos, se retrae, eso lo dijimos, que cuando el tórax va para arriba, cuando yo tomo aire, el tórax se expande y el pulmón baja. Cuando elimino el aire, ¿sí? Tiene que ver con el movimiento del diafragma. Esto. Cuando elimino el aire, ¿sí? El tórax baja y el abdomen sube, ¿sí? Un poco es eso, se llama respiración en balancina, que es un signo también que se da. Bueno, entonces, ¿qué evaluamos? La expansión torácica. ¿Cómo está respirando el paciente? Inspirando, expiración. Todo el ciclo respiratorio, vemos. ¿Y cómo debe ser la expansión torácica? Tiene que ser bilateral, ¿sí? Bilateral, igual, ¿sí? Igual los dos. ¿No? Entonces uno ve si vemos alguna anormalidad, vemos que un pulmón, un hemitórax, se expande y el otro no, algo está pasando, ¿sí? Puede haber un neumotórax, ¿sí? Un pulmón pinchado, desinflado, que no expande, ¿sí? Algo está pasando. Pero un derrame pleural, un cuerpo extraño, ¿sí? En un herido de bala, por ejemplo, o en un herido con arma blanca, arma de fuego, ¿sí? ¿Qué pasa? El pulmón pierde su presión normal, ¿sí? Entonces no se infla el pulmón, ¿sí? Se infla un solo lado, ¿sí? Y eso se ve cuando el chico está acostado y respira, ¿sí? Uno se da cuenta, ¿sí? A veces por neumotoras, un derrame pleural, ¿sí? Que los derrames pleurales se dan generalmente en neumonía, ¿sí? ¿Y dónde va el paciente? Con drenaje de tórax, ¿sí? Y algo de eso vamos a ver también. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que auscultar al paciente, auscultamos los campos pulmonares y lo que se va a escuchar es ruido de líquido. En lugar de escuchar ruido de aire, de entrada y salida de aire, se va a escuchar ruido de líquido. Murmullo vesicular se llama eso. Es como cuando el agua está hirviendo, ese ruidito que hace, algo parecido. ¿Sí? Murmullo del agua. ¿Sí? ¿Ah? Pueden ocultar en los campos pulmonares, la pared anterior, la posterior, la región axilar, por debajo de la cadena de los brazos. ¿Sí? Se va a escuchar el murmullo vesicular. En los laterales esto, ¿sí? En los laterales. Bueno, ¿cómo evaluamos entonces la oxigenación y la perfusión? Evaluamos con cómo está oxigenando el paciente. Con las mucosas, ¿qué va a tener el paciente? Puede estar cianótico, ¿sí? Color azulado de piel y mucosa, con aumento de hemoglobina, bla, 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 ¿sí? Los lechos igual en la uña. Apretamos la uña y vemos que se pone blanca y al rato tiene color rosa. Si se queda azul, quiere decir que algo está pasando, ¿sí? Tal mala oxigenación, perfusión, ¿sí? La palma de la mano y planta de los pies también puede estar azules, ¿sí? ¿Sí? Azules. Apretamos y vemos si rápidamente vuelve la circulación, algo está pasando, ¿sí? Hay mala oxigenación, mala perfusión de oxígeno. El chico puede estar moteado, es un color amarronado, oscuro, marrón oscuro, un color medio raro, es un terroso, un color terroso, ¿sí? Puede estar pálido, puede estar, ya lo dije relleno capilar lento, cianosis periférica, es igual a hipoperfusión cutánea, ¿sí? Cianosis periférica es igual a el paciente está en hipoperfusión. Algo está pasando con la oxigenación. Puede ser la difusión, la perfusión, la mecánica respiratoria, ¿sí? Alguna patología pulmonar, algo es, algo es. ¿Cómo evaluamos en sensorio? ¿Sí? Nivel de conciencia. Fundamental la capacidad de respuesta, ¿sí? ¿Cómo responde el chico al estímulo? ¿Sí? Tocándolo, pellizcándolo un poquito así, el chico va a responder, ¿sí? Yo prefiero que llore y no que no me responda, ¿sí? Prefiero que el chico llore, ¿no? Y no que esté quietito. Si está quietito, pero algo pasa. El chico tiene que estar moviéndose, ¿sí? Alerta tiene que estar el chico, ¿sí? Si no está alerta, algo está pasando. Responder a la voz.
hola, hola, con una sonrisa, con un gesto, ¿sí? Estamos evaluando el sensorio del chico. Responde al dolor. Si no responde, bueno, estamos peor todavía. El dolor puede ser superficial, profundo. Si el superficial no responde, se le hace algo más profundo y algo está agravando la situación, ¿sí? Puede estar inconsciente también. Puede estar inconsciente, ¿por qué no? Ahí empezamos a correr todo. Hipoperfusión. Cuando se da por hipoperfusión o retención de anhídrido carbónico, ya lo dijimos, ¿sí? Aumenta la CO2, le hacen valores en sangre y va a tener mucho más de los valores normales que vimos el otro día, ¿sí? 35 a 45, algo así hablamos, ¿sí? Auscultación. ¿Qué auscultamos al paciente? Tenemos estetoscopio a mano, disección de enfermería tiene que estar con el estetoscopio, ¿sí? Vamos a auscultar. Dice, descender de la tráquea hacia la vía periférica. Por bloques vamos auscultando. Auscultando y van a escuchar ruidos, ¿sí? Por eso es importante auscultar, por ejemplo, un pulmón normal, ¿sí? Un chico no tiene problemas respiratorios, auscultamos, ¿sí? Después comparamos con el que realmente tiene una neumonía, una bronquiolitis, un asmático y otro tipo de patología respiratoria. Auscultar varios ciclos respiratorios, que inspire, que largue el aire, que inspire y comparamos los campos pulmonares, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que si pasa con el derecho, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué ruido vamos a escuchar? Van a escuchar todos esos ruidos roncos, sibilancia, crepitantes, todo eso se escucha con mucha nitidez. Bueno, lóbulo superior, región supraco por arriba de la clavícula, por abajo de la clavícula, por el costado de la clavícula. Entonces, todos los bloquecitos que encontramos vamos echando. Y si algo nos llama la atención, lo repetimos, los comparamos con la del otro lado. El derecho con el izquierdo o el izquierdo con el derecho. La misma zona, ¿no? Lóbulo inferior, por debajo de la escápula, ¿sí? Hacemos lo mismo. Derecho e izquierdo. Todos los lóbulos en la axila, ¿sí? Son planos que uno puede ir escultando. Acá tenemos, ¿sí? Lóbulo superior derecho, lóbulo medio, lóbulo inferior, ¿sí? Y el izquierdo, menos el lóbulo medio, tenemos todos los lóbulos. Y uno va escultando y va comparando. Un lóbulo con el otro. Va comparando. Auscultación en condiciones normales. Respiración bronquial, laringe, tráquea, la que conocemos cuando respiramos. ¿Sí? Un murmullo vesicular, ¿sí? Se ve en la superficie torácica. ¿Sí? Cuando colamos, escuchamos el ruidito que les dije de agua en movimiento. Moco movimiento a veces, el moco líquido, no moco espeso. Hay que evaluar la presencia de ruidos agregados, es lo que les dije yo. Conocer lo normal para conocer lo patológico, ¿sí? Y auscultando a dos chicos, lo vuelvo a decir, un chico que no tiene problema respiratorio con el que tiene, ahí es cuenta la diferencia a ustedes. Si es bueno practicar esto, ¿sí? Ruidos agregados. El roncus es un ruido agregado, ¿sí? La sibilancia. La sibilancia es un ruido como cuando hay viento y hay una parte de la ventana abierta, es como el viento que pasa a través de la andija de la ventana, ¿sí? Un espacio que hay en la ventana, el viento que pasa, como un silbido, ¿sí? Crepitante, dijimos, es el ruido de líquidos. Sucrepitante, bueno, es lo mismo, pero otra tonalidad. Acá tenemos un poco, esto lo vamos por arriba, veamos esto, ¿sí? Sibilancia, alta, media, baja, variable, ¿sí? Uno va comparando, ¿sí? Todos estos ruidos. Para que, y después, si responde al tratamiento, el ruido que uno no esperaba tiene que disminuir o desaparecer, ¿sí? ¿No? Tipo de ruidos, amplitud del ruido, duración, el ciclo, si es continuo, solo con la inspiración o con la expiración, ¿sí? ¿No? Bueno. Dificultad respiratoria. ¿Qué es la dificultad respiratoria entonces? Es dificultad respiratoria, dificultad para respirar, ¿no? La palabra lo dice, ¿sí? Se caracteriza, dice, por signos de mayor trabajo respiratorio, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos con los que vimos ahora de trabajo respiratorio?
La taquipnea, aumento en la frecuencia respiratoria. El aleteo nasal, ¿sí? Esa apertura máxima de las narinas, ¿sí? Empleo de músculos accesorios, ¿sí? Retracciones inspiratorias, cabeceo o respiración abdominal. Son todos signos que me dicen a mí que el chico está con dificultad respiratoria, ¿sí? Cuando ustedes ven esto, cuando el chico llega a la guardia, por ejemplo, o al servicio, o al consultorio, y empieza, si vemos que esto se puede resolver con oxigenoterapia, al colocarle el oxígeno, el chico empieza a mejorar. Va a estar quejoso, por ejemplo. Cuando tiene ese oxígeno colocado, va a empezar a bajar el trabajo respiratorio, ¿sí? Va a disminuir el aleteo nasal, va a respirar mucho mejor, no utilizando sed de aire, decimos nosotros. El chico tiene sed de aire, ¿sí? La retracción va a mejorar, el chico va a tener una postura mejor, ¿sí? Va a respirar en situaciones normales ya, si hay respuesta positiva al tratamiento, ¿no? ¿Sí? Si no, sabemos que el chico va para otro lado, a otro tipo de tratamiento más invasivo. Taquicardia. ¿Sabe? Con una compensación es la taquicardia. ¿Para qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Para que aumente la frecuencia del flujo sanguíneo para el intercambio gaseoso, ¿sí? Bueno, acá dice lo que dije yo recién, la dificultad respiratoria progresa, comienzan los signos clínicos de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles serían? Ustedes lo saben esto. Es un cuadro, dice, caracterizado, estado clínico, caracterizado por la oxigenación y o ventilación inadecuada, ¿sí? Entonces aparece el cuadro de insuficiencia respiratoria. Claro. Acá lo que dice que ¿cómo conocemos que el chico está en insuficiencia respiratoria? Con el cuadro clínico. ¿Sí? Uso de músculo, que lo dijimos recién, uso de músculo accesorio, aleteo nasal, taquipnea, taquicardia, el cabeceo respiratorio, la retracción de la cabeza para atrás, uso de músculo accesorio. Todo eso me está diciendo que el chico se está agotando, ¿sí? Y está llegando a una insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Es la incapacidad del pulmón de mantener los gases en sangre tan necesarios, ¿sí? En situaciones normales, ¿sí? En valores normales, ¿sí? Mantener la presión parcial de oxígeno en valores normales, ¿sí? Ya lo conocemos nosotros por el saturómetro, ¿sí? Si tiene aumentada la PCO2 y disminuida la PO2, algo está pasando con el paciente, ¿sí? Hay que informar enseguida, registrarlo, ¿sí? Por eso es importante trabajar con la madre, con el acompañante. Trabajar con la madre y que nos diga cualquier situación de cambio. O el chico, así como se desmejora rápidamente, también mejora rápidamente. Se compensa rápidamente y se descompensa rápidamente. Entonces es importante que el chico esté acompañado. El chico no te puede avisar. Un adulto te dice, el oxígeno se acabó el suero. El chico no te dice nada, ¿sí? Entonces hay que estar ahí. Es dependiente total de enfermería, ¿sí? De alguien, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la habilidad de manejar con los padres, ¿sí? La dependencia. Entonces decimos que puede ser semidependiente, ¿sí? Y después allá a lo lejos recibe su independencia. Bueno, y primero un cuadro clínico, después los valores en sangre que dije recién, corroboran el diagnóstico, ¿sí? A ver si tenemos acá los valores, no me acuerdo. Acá está la glotis, ¿sí? Está la glotis, por acá pasa el tubo endotraqueal, ¿sí? Cuando uno pone el tubo endotraqueal, lo que se ve esto, ¿sí? Lo que se ve esto. Y por ese agujero pasa, al fondo se ve la tráquea. Pasa el tubo endotraqueal para ventilar al chico en este caso, si hace falta. Acá tiene. Cartílago tiroide, cartílago cricoide, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las patologías más comunes que se ven en las vías respiratorias? Hoy vamos a un adelanto, más después en la próxima vamos a ver mucho mejor por cada una, ¿sí? La laringitis, ¿sí?
Es muy común en invierno, ¿sí? La faringitis. Laringe, faringe, se van ubicando, ¿no? Laringitis, faringitis. ¿Sí? Eso sea en vía aérea superior, laringitis y faringitis. La rinitis, yo diría también por ahí. La sinusitis, si es un chico un poco más grande, ¿sí? Los senos paranasales, ¿sí? La rinitis, no tiene la nariz toda tapada, que el chico se ahoga, está molesto, malestar, ¿sí? Después, como tiene la nariz tapada, respira por la boca y empieza con laringitis y faringitis, el chico. Esta es la típica, ¿sí? La rinitis, la sinusitis también se ve en la superior, ¿sí? De vía inferior tenemos el asma, todo en pediatría esto, ¿no? El asma, la bronquiolitis, ¿sí? Las neumonías, ¿sí? También se dan en vía aérea inferior. Vamos a ver brevemente un poquito qué es cada uno, ¿sí? ¿Me van escuchando, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno, uno solo. Me imagino que están todos ahí pendientes, ¿no? Las 68 personas que se conectaron hoy. Neumonía típica, neumonía atípica, ¿sí? Que tiene que ver con el origen de la neumonía, nada más, no es nada raro, ¿sí? Bueno, ¿qué es una bronquiolitis ahora? ¿Sí? Este es un cuadro respiratorio que se da generalmente en invierno, que empieza en esta época del año, en otoño, ¿sí? Y termina antes de la primavera, ¿sí? Es un cuadro infeccioso, inflamatorio, ¿sí? Que se da en las vías, en el alveolo, ¿sí? En los pequeños tubos, ¿sí? Respiratorio inferior sería, ¿sí? Y empieza el chico con la nariz tapada, empieza con ese cuadro, hace nebulizaciones, después ya empieza con la obstrucción nasal, ¿sí? Y empieza ya con la tos, después cuando sigue bajando el cuadro, empieza con la tos, ¿sí? Después se le inflama todos los tubos finitos y no permite el pasaje de aire, ¿sí? Hace una inflamación, esto, si es un chico bien nutrido, bien cuidado, con todas las vacunas, ¿sí? El chico lo puede pasar una bronquiolitis leve en la casa, grado 1 en la casa, ¿sí? El chico bien abrigado, una habitación tibia, ¿sí? No prestarse a los cambios bruscos de temperatura, ¿sí? El chico pasa en su casa esto, ¿sí? Va a controles al médico nada más, pero lo pasa en su casa. Y atención ambulatoria, ¿sí? Pues ya nos contamos con un chico malnutrido, el entorno familiar es no favorable para la patología del chico, ¿sí? El cuadro se va a complicar. Entonces, ¿qué se hace? Tanto enfermería como el médico, que entrevista a la madre a su ingreso al centro de salud, al hospital, al sanatorio, ahí se decide, ¿sí? Se dice, entorno no confiable, se interna. O porque vive lejos a 1 hora del hospital, no tiene un sistema de salud aceitado en la zona, sí o sí tiene que ir al hospital, entonces que se quede internado. Un par de días el chico se cura y va mejor a su casa. Aunque sabemos que según cuál el tema social, tal vez el chico vuelva, ¿sí? Con el mismo cuadro o peor, ¿sí? Entonces el chico va a empezar con el tracto respiratorio inferior, ya con tos, empieza con una mayor dificultad respiratoria, retracción costal, ya empiezan los cuadros, estertores gruesos, difusos, roncus, sibilancia, ¿sí? Esto afecta al lactante menores de 2 años, ¿sí? Si es mayor de 2 años, estamos hablando ya de otra cosa. Hablamos de BOR, o de neumonías, o asmáticos, estamos hablando de otra cosa. Pero la bronquiolitis se da en chicos menores de 2 años, ¿sí? De otoño hasta la final del invierno, ¿sí? Hay grados de bronquiolitis, grado 1, grado 2, grado 3. Cuando mayor es el número de grado, la bronquiolitis es más compleja. Lo vamos a ver después en otro momento más desarrollado esto, ¿sí? Y se da en periodo invernal, ¿sí? En lactantes en periodo invernal, ¿sí? Es un cuadro que tranquilamente es la gripe nuestra, que es de tratamiento ambulatorio. Pero si el chico no está preparado para cursar esta enfermedad, se lo interna. Porque tal vez necesita oxígeno, tal vez necesita una buena hidratación, un suero, ¿sí? Una buena alimentación, una buena contención, ¿sí? Estar cuidado el chico necesita. Y bueno, pasa el cuadro y se va a su casa, sigue con su rutina. Bueno, vamos a ir avanzando con esto, vamos a encontrar con cosas. Bueno, ¿cuál es la causa? Varios virus respiratorios, ¿no? Uno de ellos, el más común es el sincicial respiratorio. El virus de la gripe. El virus sincicial respiratorio es el más común de todos.
Hay otros que son más complicados también, como la influenza y B. Ahora hay vacunas para esto. ¿Sí? Esto cuando empezó se morían los chicos, y ahora hay vacunas. Se dieron cuenta que el chico bien nutrido, con las vacunas completas, un chico muy difícil que llegue a situaciones límites, ¿no? Va a cursar la enfermedad, ¿sí? Como muchos cursamos el COVID y otros no llegaron a cursar, ¿sí? Así de sencilla la cosa. Otro virus es el parainfluenza, tipo 1, 2 y 3. Es un virus más virulento esto, es más complicado. Prefiero que tenga el sincicial respiratorio. El adenovirus es más complicado todavía. El adenovirus aparece generalmente en agosto. Es un virus mucho más virulento, más complicado, ¿sí? Que hasta deja secuelas pulmonares el adenovirus, ¿sí? Deja secuelas pulmonares, ¿sí? Son los chicos que cada invierno se engripan y tienen que ir al hospital, necesitan oxígeno. Son chicos que necesitan más cuidado, ¿sí? El rinovirus también es un virus no tan leve como el sincicial respiratorio, ¿sí? Acá tenemos un poco. El sincicial respiratorio, ¿sí? Las secreciones que a veces el chico tose, larga las gotitas, por eso el aislamiento que se hace entre paciente y paciente, esas gotitas infectan por un tiempo de 6 horas, ¿sí? Un tiempo de 6 horas, ¿sí? Cuando tocamos al niño, 25 minutos, ¿sí? Sobre la ropa, 30 minutos, ¿sí? Por eso el tema de limpiar con alcohol, rociar con alcohol permanentemente, ¿sí? Pero un chico sigue eliminando el virus, ¿no? Por 6 días aproximadamente, ¿sí? Un chico que tiene poca inmunidad, sí, por más tiempo, por 6 semanas, ¿sí? O sea, es un chico de cuidado. Es un chico de cuidado que según, si el paciente tiene otra patología agregada de base, como una cardiopatía, por ejemplo, el cuadro se puede complicar, ¿sí? Si el chico tiene una cardiopatía, que vamos a ver también, la cardiopatía congénita, el chico encima cursa, los cardiópatas realmente progresan muy poco de peso, crecen muy lentamente, y esta patología como la bronquiolitis se da de 0 a 2 años, ¿sí? Y si hay patologías cardíacas que no pueden ser resuelto antes de los 2 años, entonces el chico está con su cardiopatía, es un inmuno comprometido, y encima tiene una bronquiolitis, y encima se puede infectar, y encima se lo puede complicar. O sea, si hay patologías agregadas es un problema, ¿sí? No por eso el chico no va a salir del cuadro, ¿no? Bueno, brevemente signos y síntomas de la bronquiolitis, ¿sí? Aumento en la frecuencia respiratoria, taquipnea, ¿sí? Ya saben el lo normal ustedes, ¿sí? Retracción y tiraje, ¿sí? El tiraje es la lucha que hace el chico, que uno ve, por ejemplo, la retracción del diafragma, ¿sí? Como que la panza se le hunde la panza en cada inspiración, se le hunde la panza, ¿sí? Eso se llama tiraje. Puede ser intercostal, de los músculos intercostales, tiraje diafragmático, ¿sí? O tiraje universal, decimos cuando todos los músculos están con tiraje, ¿sí? Aleteo nasal, es un cuadro que ya dijimos, cuando la narina se abre al máximo para el ingreso de aire. Disminución del murmullo vesicular, ese ruido que tiene que haber en el pulmón, que no es más ni menos el pasaje de moco de líquido, ¿sí? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque están cerrados, ¿sí? Están cerrados. Y si le sacamos una placa, se va a ver zonas opacas. Creo que acá tenemos placas para mirar después, ¿sí? Disminución del murmullo vesicular, que es el pasaje de moco de acá para allá. Con cada respiración sube y baja el moco, ¿sí? Cuando eso disminuye, ¿sí? Es porque el cañito, el bronquiolo, se está tapando por inflamación, ¿sí? Y dificulta la entrada de aire. Estertores, otro ruido también, estertores. Sibilancia, dijimos, el ruido que pasa a través de la ventana, el silbido. Expiración prolongada. El chico hace como pausa, ¿sí? El chico inspira y larga. Hace expiración prolongada. ¿Qué hace con eso el paciente? Elimina CO2, ¿sí? Hace el intercambio gaseoso, si puede, y cuando larga el aire, lo hace lentamente y tarda más tiempo. 1 o 2, decimos nosotros. En un tiempo inspira y en dos tiempos expira. ¿Por qué expiración prolongada? Para eliminar la mayor cantidad de anhídrido carbónico. En cardiovasculares, ¿qué vamos a ver? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí?
vamos a ver signos neurológicos, como alteración del sensorio, respuesta lenta al estímulo, ¿sí? Irritabilidad puede tener el chico también, no quiere saber nada, no quiere ser de máscara, nada, le ponen la mamadera, no quiere saber nada, la teta tampoco, el juguete que le gusta no quiere saber nada, se quiere respirar, ¿sí? Tiene sed de aire ese chico. ¿Sí? Los signos gastrointestinales, puede tener diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, dificultad de alimentarse, el chico no va a querer comer. Tal es la necesidad que tiene que respirar como prioriza el ingreso de aire y no de alimento, ¿sí? Por eso a veces estos chicos, que le coloco una sonda nasogástrica, es un tema que vamos a ver también, la alimentación por sonda, ¿sí? Estos chicos se alimentan por sonda porque no pueden tomar nada por boca, pues se van a broncoaspirar. Chicos, se ingresó por una bronquiolitis y se nos muere por una broncoaspiración de la leche, ¿sí? Entonces se les coloca una sonda nasogástrica para dar leche por sonda. O, si el cuadro está más complejo y necesita otro tipo de medicación, le colocamos un suerito a goteo para tener una vía de alimentación del chico, de hidratación del chico, y también una vía permeable para colocar alguna medicación. Bueno, cutáneos, la temperatura va a estar elevada, la temperatura, los signos cutáneos. Acá les muestro una escala. Esto es una escala de Tal, un médico chileno lo creó, ¿sí? Que tiene una serie de 4 indicadores como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sibilancia, ¿sí? Que es el ruido que decía yo, ¿sí? Y uso de músculos accesorios, ¿sí? Y da un puntaje, ¿sí? De 0 a 3, ¿sí? Y acá me dice, leve es cuando tiene un puntaje menor a 4. Bronquiolitis moderada cuando tiene un puntaje de 5 a 8. Y grave cuando supera los 9, 9 a 12. Entonces dice, si la frecuencia cardíaca es menor, esto es normal, menor de 120 es normal, respiratoria 30 es normal, si no hay sibilancia es normal, si no usa los músculos está normal. 0 puntaje, no tiene nada el paciente. Pero si tiene aumentado la frecuencia cardíaca con estos valores, la respiración con estos valores, si aparece la sibilancia en FIT, la aspiración nada más, y uso leve del músculo intercostal, ¿sí? Tiene 4 puntos, ¿sí? Es una leve, menor de 4 puntos, ¿sí? Pero pues esto puede tener mezclado. Acá puede tener 1, acá 2, acá 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y uno va sumando los puntajes que le dan. Es una escala esto, que generalmente está pegada en las guardias y en los servicios de patología respiratoria de los hospitales, ¿sí? Esto lo usa enfermería generalmente. Y dice, tiene un tal de tanto, un tal de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, 9, de 10 o de 12. Obvio que un chico que tiene un tal 8, por ejemplo, se lo interna, no se va a la casa. A la casa se va un leve, un moderado, con buen entorno familiar se va a la casa. Si no, se queda el paciente. Si es de bajo peso, por ejemplo, si es un prematuro, de bajo peso se queda, un desnutrido se queda, uno que tenga patologías agregadas se queda, ese paciente se queda, lo dejamos. Prefiere tener internado un par de semanitas porque se vaya a la casa sin problemas, ¿no? Si tiene hermanitos en la casa, por ejemplo, y viven todos en una sola habitación, a ese chico se le interna también. Para cuidarlo, ¿no? Bueno, les presento esto en la escala de Tal. Es un médico chileno que decidió, bastante piola, es Cordetal, ¿sí? Como el de Algar, ¿se acuerdan? El de Algar que se usa en neonatología a recién nacido, ¿sí? También. Algar de tanto, el chico está bien, está más o menos, está grave, ¿sí? Esta es la escala de Tal. De Tal. ¿Qué se ve en la escala de Tal? Tema de examen. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ruidos respiratorios como la sibilancia, por ejemplo, y uso de músculos accesorios, ¿sí? Acá dice leve intercostal, por ejemplo, tiraje universal, lo que le decía, ¿sí? Y tiraje más aleteo nasal, más grave todavía, ¿sí? Este chico tiene tiraje universal más aleteo nasal, está grave este chico, ¿sí? Se escuchan los ruidos sin estetoscopio, fíjense. Respiratoria mayor de 60. Si un chico tiene la respiración con 60 por minuto, ya no puede alimentarse, porque tiene un disparo por segundo, ¿sí? Y en un segundo no llega a tragar la leche, a deglutir la leche, a succionar, ¿sí? Es un 1 por segundo, ¿sí? Porque un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces es imposible que en un segundo haga algo ese chico de alimentarse, lleva algo a la boca, se suspende la alimentación. Y eso lo tiene que hacer la enfermería, no lo hace el médico.
Suspende la alimentación porque el chico está con una frecuencia de 60 por minuto. No puede comer. ¿Sí? Con la cardíaca también. Si está con taquicardia, si es de este tipo, ya es un grado 3. Estamos hablando 3 por 4, 12. ¿Sí? 12. Chico grave, una bronquiolitis grave. Y este chico se queda internado en la sala si responde a la oxigenoterapia, por ahí va a cuidados intermedios o irá a cuidados críticos. Algunas pruebas que se hace al paciente. Examen virológico para ver si el sincicial respiratorio, virus sincicial respiratorio, ¿sí? Como documentar la presencia del virus, ¿sí? Esto le hacen para documentar y ver eso. Y se agrega un tratamiento, examen virológico, ¿sí? El ácido base, ¿sí? PCO2, PO2, ¿sí? Todos esos valores, ¿sí? pH, que el paciente esté en acidosis, en alcalosis, todo eso se va mejorando para ir viendo cómo uno maneja la concentración de oxígeno también, ¿sí? Pues si tiene una buena PO2, hay que ver qué pasa con la oxigenación del chico. Un aumento de CO2 también, de PCO2. Y generalmente acá dice algo importante, ¿sí? Que es el componente metabólico por fatiga muscular. El chico se va agotando, entonces le va eliminando menos CO2, lo retiene, ¿sí? Y después el cuadro se va agravando, ¿sí? Empieza con el tema del sensorio, ¿sí? Si el chico se duerme, hay que despertarlo, controlarlo, decirle, mamá, no permita que se duerma, despiértalo, manténgalo alerta al chico. El chico tiene que estar alerta. Acá vemos una placa, a ver si lo podemos ver mejor. La placa de tórax, ¿sí? Es fundamental la entrada de aire. A ver si tenemos otra. Sí, acá tenemos otra. Esta es una placa normal, ¿sí? Este es el lóbulo, la silueta cardíaca, ¿sí? Una placa medio rotada, ¿sí? Tiene que estar esto un poco más para acá. Placa rotada. El chico se rotó el torso. También pulmón derecho, pulmón izquierdo. Esto Profe, lo negro es normal. Sí, te escucho. frontal y placa de frente y perfil se pide para los casos de bronquiolitis. ¿De qué? ¿La placa está hablando? Sí, Sí, se puede pedir si uno supone que hay algo, sí, depende del cuadro clínico del paciente. Generalmente a los chicos se le irradia lo menos posible, ¿sí? Una placa de tórax, así de frente, se puede diagnosticar una bronquiolitis, ¿sí? Y ver si tiene una neumonía, por ejemplo. Si tiene una neumonía, ya le hacemos la placa de costado, ¿sí? Para ver el lóbulo anterior, ¿viste? Inferior, anterior, posterior. Por eso le quería preguntar, porque dependiendo de la ocultación, a lo mejor necesitaba más de perfil que de frente. Sí, es una placa frente, sí, un tórax frente. Esto es una placa normal, pero fíjense la otra placa. Miren esta placa. Todo lo negro es normal. Todo esto es normal. ¿Sí? Todo esto es normal. Esta es la silueta cardíaca normal, ¿sí? Todo esto es normal. Acá ya estamos hablando de estómago. Esto es estómago. Los pulmones están normales, ¿sí? No tiene nada, chicos. A ver esto. Fíjense esto, ¿sí? Esto ya es bronquiolitis. Miren acá esto blanquito que se ve. Esto es una neumonía ya, o una telectasia. Acá no hay aire. Vértice derecho, ¿no? No, eso es derecho, sí. Vértice derecho. Acá tiene neumonía también, fíjense acá, ¿sí? Y el chico entra así, y después del tratamiento, el pulmón vuelve a ser como esto, ¿sí? Estos chicos tienen neumonía en el lóbulo superior derecho, o una telectasia es eso. Una zona no ventilada, ¿sí? Todo lo negro es normal, ¿sí? Acá en enfermería tiene un rol importante, por ejemplo, el de cúbito del paciente. A este paciente hay que poner de cúbito lateral. Digan ustedes, a ver. ¿Qué decúbito ponemos a este paciente? ¿Qué lateral le ponemos? ¿Derecho o izquierdo? Si está a la izquierda, si lo tiene afectado, al revés, para el otro lado. Izquierdo, Siempre en contra de donde está el Entonces, afectado. ¿un decúbito lateral? Izquierdo. Izquierdo. Sería para mí, sería para el lado derecho, porque yo lo estoy mirando. No, tiene el pulmón derecho tomado, ¿eh? Ah, entonces del lado izquierdo lo tengo. Apoyado por el lado izquierdo, sí. ¿Para qué se hace eso? Para que drene, ¿sí? Ahí aparece el kinesiólogo a trabajar con las nebulizaciones, con la vibración, percusión, todo eso, auscultación, vibración, ¿sí? Uno lo que trata es aflojar el moco y que vaya al bronquio fuente y sea eliminado, ¿sí? Por lo tanto, hay que poner el lado inverso, como dijeron ustedes, ¿sí? Perfecto. Sigamos. Acá tenemos más placas, fíjense. Acá tenemos, ¿vieron cómo acá está zona opaca? Esto es bronquiolitis, ¿sí?
Acá también se ve, acá está la flechita, acá también se ve, acá también se ve, fíjense, mirá. Qué bárbaro. Acá también, esto es el estómago, acá no miremos. ¿Sí? Acá tiene una zona muy opaca, ¿sí? Zonas grises. No es negro nítido, ¿sí? Zona gris. Muchas zonas grises hay, y hay zonas blanquecinas acá, ¿sí? Estos son mocos, esto es infección, hay que sacar esto, ver qué está pasando, ¿sí? Zonas no ventiladas. Y acá tiene una zona, mirá, lóbulo, en la base del lóbulo superior izquierdo, tiene algo acá también. Y acá tenemos, también de este lado se ve, este es un lateral. Acá se ve, ¿sí? Acá tiene. Acá se ve un poquito también, bronquiolitis, ¿sí? Bueno, y así, cada chico es diferente, ¿no? Cada placa es diferente. Acá miren este, pobre chico. Tiene todo tomado el pulmón derecho. Una telectasia, ¿sí? Acá tiene, todo tomado el pulmón derecho. Acá esto está ventilado, esto está ventilado, pero si uno trabaja este pulmón, decubitando al paciente, nebulizándolo con ejercicio respiratorio, esto va cambiando, fíjense cómo va cambiando. ¿Eh? Va cambiando, le queda esto nada más. Este pulmón de este lado sigue igual. ¿Eh? ¿Ah? Digamos. Acá esto les gusta a ustedes. Diagnóstico de enfermería. Deterioro del intercambio gaseoso relacionado con el edema bronquiolar y la elevada producción de moco. Sencillito. ¿Sí? No pide que repita. Bueno, ¿qué hacemos con este diagnóstico? Bueno, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con el edema bronquial y elevada producción de moco. Manifestado por la producción de moco, ¿no? Sería, ¿no?, la palabra manifestación. Administrar oxígeno mediante máscara, cánulo nasal o nebulizador, según sea necesidad. Posicionar al chico con la cabeza y tórax elevado, semisentado. Y el cuello ligeramente extendido para atrás, ¿sí? El cuello en hiperextensión para que entre mejor el aire, ¿sí? Realizar kinesia con coordinación del equipo cada 4 horas prepandial, antes de comer, ¿sí? Siempre la kinesia o las nebulizaciones hay que hacerlo antes de comer, no después. Si le damos de comer al paciente, tome la leche, después lo hacemos, vomita todo, se broncoaspira, ¿sí? Y agregamos otro problema, ¿sí? Administrar broncodilatadores si hace falta, ¿no? Si hace falta, ¿sí? Según necesidad médica, ¿no? Aspirar al niño cuantas veces sea necesario, ¿sí? Si el chico está bien de sensorio, está reactivo, el chico mismo va a toser y no va a escupir, pero va a alargar el moco por la boca, ¿sí? Y le enseñamos a la mamá que le seque la boca y va a salir moco, ¿sí? Va a salir moco sin necesidad de aspirar, ¿sí? Porque la aspiración se hace cuando el chico no puede expectorar. Cuando el chico no tose y lo larga, ahí sí lo aspiramos al chico. Si no, no hace falta, ¿sí? No hace falta. Por eso dice, aspirar al niño cuantas veces sea necesario. Si no hace falta, ¿para qué? ¿Sí? Con un buen drenaje postural, el chico después puede toser, se provoca la tos kinésica, ¿sí? El chico larga moco y si no llega a largarse, vemos que está arriba el moco, metemos con una sonda y lo aspiramos, ¿sí? Con colaboración del kinesiólogo o de un colega. Valorar la frecuencia respiratoria del chico, la mecánica ventilatoria, ¿sí? Cuando empezó el cuadro se valora con más frecuencia, después hacemos con más pausa, ¿no? Usar el score de tal, como valoración usar esto también, ¿sí? Cuando más alto es el número que me da esta escala de tal, el paciente está más grave, ¿sí? Bueno. Controlar estrictamente la frecuencia cardíaca, que no haga taquicardia y que qué pasa. Tal vez sea una taquicardia como respuesta al broncodilatador que esta vez esté indicado, ¿sí? Hay que ver con eso también, ¿sí? O hay chicos que toleran bien el broncodilatador, hay chicos que no toleran bien el beta adrenérgico, ¿sí? Si no toleran, harán otro mecanismo de medicación, ¿no? Que descanse el chico, hay que dejarlo descansar. No despertarlo a las 3 de la mañana para ir a la leche, no, dejarlo que duerma. Si tiene hambre se va a despertar el chico. Se va a despertar si tiene hambre. Si se estuvo luchando todo el día con su kinesio respiratoria, con su bradicardia, con su taquimnea, con su aleteo nasal, su tiraje, todo eso, dejémoslo. Si está compensado, el chico el cuadro mejoró, que duerma tranquilo, no lo molestemos. No, a las 3 de la mañana se registra, por supuesto. Se suspende, no se alimenta el chico a las 3 de la mañana,
favoreciendo el descanso, bla, 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 bla. Una nota en el reporte de enfermería, ¿sí? Reducir los ruidos, las luces, ¿sí? Tenés cuidado con eso. Poner una música suave al chico, ¿sí? Elegante, por ejemplo, elegante, despacito. ¿Sí? Escucha el chico. Bueno, más diagnóstico. Déficit potencial del volumen de líquido secundario al aumento de las pérdidas hídricas a través de la respiración, así como una disminución de la ingesta líquida, ¿sí? Acá estamos hablando que el chico como que se está deshidratando, ¿sí? Acá me parece que hay que darle, instaurar un balance, darle el líquido al chico, pasa por controlar diuresis, creo que por ahí pasa el cuidado de enfermería. A ver qué dice. Actividad planificada. Profe, discúlpeme, pero a mí el diagnóstico que dio anteriormente no lo alcancé a procesar mucho y me quedó colgado. No te escucho nada. No vi el manifestado por relacionado con. No pude verlo. No, agregalo vos eso. Pero ni alcancé a leerlo. Bueno, está bien, no podemos. Esto no se puede copiar, ¿sí? No es copiarlo, lo quería razonar simplemente. Y está bien, razonarlo, está bien, perfecto. Está perfecto, Esto es un ejemplo, chicos. Esto es un ejemplo. El diagnóstico lo tienen que hacer ustedes. ¿Me escuchás, Cachito? Esto es un ejemplo. El diagnóstico lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Cuando tienen un cuadro de un paciente, hagan el diagnóstico para hacer el cuadro de ese paciente, ¿sí? No utilicen esto como modelo cuando les sirve. Cada paciente reacciona diferente a la patología, ¿sí? Y requiere diferentes cuidados. No todos los pacientes requieren los mismos cuidados, ¿sí? Por eso no lo usen eso como parámetro para... Bueno, dar líquido al paciente porque se está deshidratando por vía intravenosa, tal vez el chico no esté tomando líquido por boca, entonces instaurar una sonda nasogástrica o una vía intravenosa para alimentar al chico, dar líquido al chico, y que no se nos deshidrate, ¿sí? Porque el chico gasta mucho líquido con la respiración, ¿sí? Con la pérdida insensible. Entonces hay que purificar bien los mocos para que largue también el chico. Asegurarse que el niño descanse lo suficiente, ya lo dijimos también. Control de diuresis, a ver cómo está el tema de la diuresis, ¿sí? Densidad, balance, bueno, esto ya es otro control que se hace, el balance. Cualquier chico que tenga una hidratación hay que tener un balance de ingreso y egreso. Se elimina lo que está tomando, qué está pasando. Hay laboratorios que se hacen para ver cómo está el sodio, potasio, ¿sí? También se puede hacer. Los síntomas de bueno, está bien. Valorar al chico con los signos y síntomas de deshidratación, ¿sí? Ver eso. Pesar al chico, si está pálido, cómo está la piel seca, húmeda, ¿sí? Cómo están las mucosas, húmedas o secas, si orina poco el paciente, si aumentó la frecuencia cardíaca, otro signo también de bajo volumen de líquido, ¿sí? Todos estos signos hay que valorarlo primero, ¿sí? Tratar de que el chico tome por vía oral, no tanto por vía endovenosa. Cuando el chico supera la parte aguda y se trata de sacar el suero y que el chico se tome la teta si puede o tome líquidos por boca, ¿sí? Le ofrecemos la mamadera. A veces posterior al retiro de la vía endovenosa, lo que se coloca una sonda nasogástrica al chico y después se le saca la sonda y toma por boca por succión, ¿sí? Para evitar la broncoaspiración. Medida de seguridad para el paciente, porque se va a empezar a mover, ¿sí? Que no se nos caiga de la cuna, ¿sí? Tener cuidado con la termorregulación. Otros diagnósticos. Atento acá, porque no vamos a repetir. Hipertermia relacionada con la enfermedad. Pueden agregar ustedes como quieran el diagnóstico. Manifestado por tal cosa. ¿Qué hacemos con respecto a la hipertermia? Otro diagnóstico, fatiga, relacionada a la dificultad respiratoria. Sí, el chico está gastando toda su reserva en la respiración, ¿sí? Puede estar fatigado, ¿sí? Completen el diagnóstico de enfermería. Alteración en la nutrición por defecto del aporte relacionado por la enfermedad. Está bien. El chico no se alimenta, se niega a alimentarse, no puede alimentarse, ¿sí? En algunos chicos si nos encontramos con un chico con una patología
de solución a largo plazo se lo pone en alimentación enteral o alimentación parenteral al paciente, ¿sí? Hay un dicho que dice, si el intestino funciona, utilízalo, hay que utilizarlo, el tubo digestivo. Déficit de conocimiento relacionado a los cuidados que deben aportarse en la casa, ¿sí? Hay que trabajar acá con los familiares, con el acompañante, ¿sí? Educándolo, ¿sí? Respecto a esta patología, cómo va a funcionar en la casa, la mamá como cuidadora, el papá como cuidador, ¿sí? Es importante eso, ¿sí? Que entienda, por ejemplo, esa charla prealta, por ejemplo, te dicen todos sí, 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 te dice cuando no entendieron nada, ¿sí? Entonces repetir, decirle que nos repita lo que le decimos, ¿sí? O si no, al día siguiente el chico está de vuelta en el hospital, ¿sí? Bueno, esto un poco... vamos a ver después, cuando veamos de vuelta la patología, vamos a ver, ¿sí? Estos son los broncodilatadores adrenérgicos, ¿sí? Acá tenemos una cámara que se tiene en esta parte tiene la ampolla de medicación, ¿sí? Y tiene un sistema de inhalación, ¿sí? De disparo, ¿sí? Que el chico tiene que inhalar, que lo hace un rato, y eso, bueno, se hace una serie de controles, ¿sí? Se espera una pausa, un tiempo, se lo controla al paciente cómo está, se le hace la escala de tal, ¿no? Si el chico va mejorando, se hace otro disparo, y tal vez con esto nada más el chico se va a su casa, ¿sí? Es una nena bastante grande, ¿sabes? Tiene una asmática de ser esta, es una chica bastante grande. Y se le da al chico la mascarita con la cámara esta broncodilatadora, ¿sí? Y se lleva a la casa y le enseñamos a la mamá cómo se hace eso, ¿sí? A los chicos chiquititos es más difícil hacerlo. Bueno, los alfa de esto no los manejamos nosotros, tampoco son dosis de medicamentos, ¿sí? Los beta-adrenérgicos ya lo dijimos, ¿sí? Los corticoides también se indican en este caso, según necesidad. ¿Están todos durmiendo los chicos? Esto más que es una guardería, más que un hospital. El asma. ¿Qué es el asma? ¿Sí? ¿Qué hora son las 3? Bueno, 15 minutos más y nos vamos. Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, ¿sí? El paciente tiene disnea expiratoria. Al paciente le entra aire y no lo puede largar, ¿sí? Con tema muscular, ¿sí? El asma tiene contenidos psicosomáticos, otros aspectos, ¿sí? En lo social, individual del paciente, ¿sí? Que también es difícil solución, ¿sí? Requiere un abordaje multidisciplinario para resolverlo. A veces no solo es medicamentoso la cosa, ¿sí? El paciente tiene disnea, ¿sí? Disnea con sibilancias. ¿Por qué? Porque entra el aire y sale menos aire. Entonces pasa eso del aire a través de la ventana, el ruido, el silbido de la sibilancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sale menos aire de lo que entró. Bueno, puede haber una predisposición genética, ¿sí? Como factor, ¿no? Factor genético, factores que tienen que ver con la enfermedad, ¿sí? Que es asmático por los antecedentes, etcétera, etcétera, o por alergia, por estímulos externos, ¿sí? Por alergias. A veces los chicos tienen, en esta época, generalmente en primavera, hay que el polen que vuela, y toda esa historia, las flores, ¿sí? Pueden disparar asma a los chicos, ¿sí? Y algunos están medicados y andan muy bien. Cuando más crece el chico, responde mejor al tratamiento. Hay ejercicios también que le indican al paciente para mejorar la mecánica respiratoria, como la natación, por ejemplo, y fortalecer los músculos respiratorios para poder actuar en la crisis. Hay obstrucción bronquial, aumento de la resistencia ventilación alveolar, así como que entra el aire, pero no sale el aire. Eso pasa con este paciente. Lo clásico es eso, sin hacer muchos problemas. Cierre prematuro, porque vieron que la bronquiolitis no le entra el aire porque está cerrada, ¿sí? En este caso, entra el aire, pero no puede salir por un cierre prematuro de la pequeña vía aérea, ¿sí? Entonces el aire queda atrapado. Y le sacamos una placa y podemos ver zonas blancas, ¿sí? En las bases o en la periferia pulmonar, ¿sí? Zonas
atrapadas de aire. A ver, sigamos. Atrapamiento aéreo hay en la placa. Tal vez veamos una placa ahora. Alteración en la perfusión, ¿sí? No hay intercambio gaseoso bueno, ¿sí? Vos sabés que estos pacientes puede ser que necesiten oxígeno. No todos necesitan oxígeno. Si hay buena perfusión, no hace falta oxígeno. Pero algunos veces se complica tanto que hay alteración en la perfusión. Disminuye la distensibilidad pulmonar. El chico no puede largar todo el aire, ¿sí? Por lo tanto, al estar el aire, el pulmón con aire residual, el aire residual pulmonar, ¿sí? Disminuye la distensión pulmonar, porque está como un globo que tengo aire dentro del globo, no puedo inflar más el globo, no se puede, ¿sí? Aumenta el trabajo respiratorio, ¿sí? Requiere más esfuerzo al paciente y se agotan. Y también tiene tiraje, aleteo nasal, igual el cuadro de la bronquiolitis, más o menos el mismo cuadro. Tiene depresión del sensorio cuando aumenta la CO2, se pueden dormir, puede estar irritable también en principio. Puede haber hiperventilación, ¿sí? Tanto como en situaciones normales, no larga todo el aire residual, hace el disparo con más frecuencia para poder largar mayor cantidad de CO2, sería, ¿no? Y no retenerlo. Vieron que el pulmón normal no tiene una patología pulmonar. No es infeccioso esto, ¿sí? No es infeccioso, fíjense. Todos los campos pulmonares limpitos. Bueno, esta no vamos a ver nosotros, son escalas que lo usan para valorar esto, no vamos a ver nosotros, no vamos a aplicar con esto nosotros, ¿sí? Son escalas, véanlo si quieren, después son escalas que se usan para valorar la crisis asmática, varios autores, ¿sí? El tratamiento es fundamental, ¿sí? A veces con broncodilatadores sin necesidad de oxígeno, el paciente tiene buena perfusión y difusión, ¿sí? Nada más que tiene obstrucción bronquial, con broncodilatadores el paciente mejora, sin necesidad de oxígeno, ¿sí? Hay pacientes que necesitan oxigenoterapia, broncodilatadores y antiinflamatorios, ¿sí? Este chico se interna generalmente, está un par de días y se va a la casa, ¿sí? Conocen su patología de ellos, saben cuándo van a tener la crisis, ¿sí? Bueno, un poco sencillito. Vamos a ampliar un poquito esto. Neumonía. Neumonía es una infección, el parénquima pulmonar, ¿sí? Por agresión de un microorganismo, hay varios tipos de neumonía, la neumonía intrahospitalaria, la social, la bacteriana, la virósica, la que viene por hongos, ¿sí? Hay varios tipos de neumonía, ¿sí? Es una complicación si no tomamos a tiempo y el pulmón no responde al tratamiento, se complica la situación, ¿sí? Esto se sigue con placas de tórax o tomografías computadas. Acá tenemos una neumonía, por ejemplo. Un pulmón neumónico, ¿sí? Esto después queda todo blanco. Queda así después como esto. El pulmón izquierdo está un poquito mejor, el derecho está casi todo tomado, ¿sí? La neumonía. Después una semana de antibiótico, por ejemplo, esto se oscurece todo. Es signo de normalidad. Queda como esto, así bien limpito el pulmón. Acá hay algo de neumonía también. Acá ya tenemos una telectasia. Producto de la neumonía. Acá se ven lo que hablamos hoy que preguntaban ustedes de hacerlo de perfil. En caso de neumonía hace falta, para acá se ve, ¿sí? Acá se ve zona opaca también, esto es una neumonía. Bueno, esto tiene que ver por el agente, por neumococo, estreptococo, estafilococo, hemófilus y influenza, ¿sí? Son neumonías por ese tipo de bacterias, ¿no? Las virales, con neumonitis, ¿sí? Nuestro amigo, el sincero respiratorio o adenovirus, ¿sí? Estas son una neumonía por adenovirus muy complicada, porque deja secuelas en el pulmón a nivel alveolar, ¿sí? Engrosa la pared del alveolo y ¿qué va a pasar? Dificulta el intercambio gaseoso. Son chicos que a veces necesitan oxígeno a presión, de esos que vimos nosotros el otro día, cuando vimos oxigenoterapia, necesitan esa máscara con reservorio, ¿sí? Para oxigenar a estos chicos. Bueno, sigamos un poquito.
Otros, estos son más complicados. Por micoplasma neumonía, neumogasistitis, cariño, esto no existe casi acá, las micóticas y las aspirativas. Las micóticas son bastante complicadas y de tratamiento prolongado, ¿sí? Necesitan como 15, 20 días de antibióticos las micóticas. Y las aspirativas son producto de... Se aspiró la sopa, se aspiró la leche, ¿sí? Y después si se infecta, sí, se complica la cosa. Pero si se hace una toalé bronquial, inmediatamente después de la aspiración de leche, por ejemplo, y el paciente no llegó a la apnea ni al paro respiratorio, ¿sí? Es de solución rápida. Y no se infecta, ¿no? Con una buena hidratación, el chico mueve los mocos, lo elimina, ¿sí? No se infecta, entonces se resuelve rápidamente la aspirativa. Estas otras son más complicadas, ¿no? Requieren sí antibiótico, internación prolongada, y esperemos que nos lleguen los respiradores. Bueno, sí, hay síntomas, un poquito. Condensación es que lo blanco que ven ustedes, eso es la condensación. Puede haber derrame, ¿sí? Derrame, es la pus, presencia de pus es el derrame, ¿sí? Es decir, la bacteria elimina un exudado y eso produce un derrame que se localiza en un lóbulo, ¿sí? Y eso en la placa se ve. Compromiso del estado general del chico, que le duele todo el cuerpo, los músculos, malestar general, fiebre, todo. Desganado, el chico no va a tener ganas de nada. Dolor abdominal, exantema, puede tener exantema también. El chico a veces se confunde con otras patologías. Por eso es importante acompañar con la placa. Puede tener tos, taquipnea, tiraje, fiebre alta. Te dijimos, fiebre alta. Síndrome de condensación. Y acá en la percusión, ¿no? Uno, cuando escucha el pulmón, uno va a dar cuenta el golpe, el sonido que va a tener. El sonido hueco, ¿cuál va a ser? Un pulmón, sonido mate, decimos. Como uno golpea el mate, sonido mate, ahuecado. Ese es el pulmón que no tiene nada macizo abajo, ¿sí? Tiene aire, ¿sí? Lo normal sería eso. Otro sonido sería normal, ¿sí? Anormal, ya con problemas, ¿sí? Disminuye el murmullo, el ruido ese de pasaje de moco, disminuye, ¿por qué? Porque están ocupados los pequeños y grandes cañitos del pulmón con secreciones o moco. Profe, Sí. ¿la neumotórax antes o después de la neumonía? Y se puede dar antes y después. Ah, bueno, eso quería saber, Antes, tenía la duda. el neumotórax es cuando el pulmón se pincha. Puede ser por el esfuerzo respiratorio, puede tener neumotórax, ¿sí? O después también cuando la pared está con la pared del pulmón sería, ¿no? Todo lo que sea esa capa que recubre el pulmón, todo eso está ya deteriorado. Porque puede haber frecuentemente aire por ahí y hace neumonía. Digo, sí, eso. Eso, neumotórax, ¿sí? ¿Sí, decías? No, que con mayor frecuencia es siempre después de la neumonía, Sí, ¿no? sencillamente se presenta la inflamación, ¿sí? Pero un paciente con una herida en el tórax puede hacer neumonía. Digo, ¿cómo dijiste? Neumotórax. Sí, puede hacer tranquilamente. Pero generalmente se da después, ¿sí? En el pulmón enfermo ya. Rales finos, rales son ruidos también, ¿sí? Crepitante es el ruido del moco que se mueve. Todo eso se va a escuchar. Me está diciendo que hay un pulmón lleno de moco. Soplo, ¿sí? Soplo tubárico, como que pasa el aire a través de un tubo, ¿sí? Pero cuando elimina todo el aire, hace un ruido del soplo ese como que aire pasa. Eso también pasa en la neumonía. ¿Sí? Son signos, ¿no? Son signos que me dicen que está mejor o peor el chico. Bueno, exámenes, ¿qué exámenes? Laboratorio, hemocultivo, radiología, ¿sí? Estos son necesarios, ¿sí? Hidratar al paciente, alimentarlo, tiene que estar bien alimentado, muchas calorías necesita. Si tiene fiebre, bueno, antipiréticos, asistencia kinésica respiratoria, oxigenoterapia, antibióticos. Bueno, supuración no. Esto es lo que decías vos recién. Esto es el neumotórax o hidrotórax, también se llama, ¿sí? Esto es pus en este caso. No es neumotórax, ¿sí? Es pus, supuración pleuropulmonar. Acá vemos. Generalmente se saca la placa al paciente
el paciente sentado y se ven los niveles de líquido. Este es un nivel de líquido, esto es líquido. ¿Sí? ¿Ven la marca estoy marcando? ¿Se ve? Esto Sí, esto es líquido, ¿sí? Acá al chico le sacaron la placa acostado, de lateral. Esto es líquido. ¿Sí? Esto te das cuenta que es líquido, si no estaría de otra manera. Esto es líquido, si no estaría de otra manera. ¿Sí? Está en el pulmón. Y esto que hay que hacer, hay que poner un drenaje de tórax. Pleural, acá tiene, mirate pleural. Acá tiene un tubito, acá tiene uno, colocado uno, y un solo drenaje tiene. Acá está. Y la idea es eliminar todo el pus que está por acá, acá hay otro. Superior e inferior tiene. Superior e inferior, sí. No sé si lateral o anterior o posterior, pero tiene dos drenajes. ¿Sí? El objetivo es drenar el líquido, ¿sí? Bueno, conocen los frascos eso, ¿no? De los drenajes, ¿lo vieron ya alguna vez? sí, se vio eso. El objetivo es que drene, que el pulmón siga ventilando, expandiéndose y que siga drenando el líquido que tiene. Cuando deja de burbujear, de salir aire, el tema está resuelto. Se pisan los drenajes, se obstruye el drenaje y después se saca el drenaje. ¿Sí? El tema solucionado. Que requiere un cuidado de enfermería esto, ¿no? Obvio. Acá ya le retiraron el tubo de drenaje, ¿sí? Hay que mejorar todo esto ahora. Queda un poco algo acá, pero ya no hay neumotórax, ni derrame pleural. Acá está mejor ya, como va mejorando, ¿sí? Va mejorando. Acá se ven las fechas. Las fechas que va mejorando. Va a seguir la radiografía. Bueno, un diagnóstico, vamos a ver. ¿Qué tanto le gusta a usted? Dolor, oxigenación, hipertermia. Todo esto tiene para ser diagnóstico. ¿Eh? Hidratación, integridad tegumentaria, nutrición, protección del paciente, lo psicosocial. Acá tengo un paciente en halo, ¿sí? Este es el halo. Esto es una servocuna. Acá tiene todas las graduaciones que uno tiene que manejar para la que está el paciente. Esto es una servocuna, ¿sí? Acá están charlando. Esto no, esto es más bien maternador. Y se acabó, por fin. Bueno, la idea, chicos, traerlos estos temas para que ustedes traten de familiarizarse con estos problemas de pediátricos, ¿no? ¿Sí? Esto vamos a ir viendo un poquito más de respiratorio, ¿sí? Van a entrar con de parte de metabólicos, con todo lo que es deshidratación, dehidratación. Vamos a ver la parte de alimentación del chico, nutrición artificial. Vamos a ver lo cardíaco, lo renal, ¿sí? La idea es que ustedes traten de tener la mayor cantidad de contenidos en soporte así teórico para ir a la práctica, ¿sí? Y no les sea tan raro ver un paciente con bronquiolitis, por ejemplo, con tubo endotraqueal o con tubo pleural, ¿sí? ¿Ah? Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Chau, chau. Chao, profe, hasta luego. Profe, nos vemos. Profe. Chao, profe.